Bien, bueno, vamos a comenzar. Ángela y Rodo, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor? ¿Se me Sí, escucha bien? todo claro. Genial. A ver, no sé si Ángela, bueno, asumo que si Rodo nos puede escuchar, Ángela también. Ya estamos. Ya, chévere, chévere. Bueno, entonces, bueno, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos y bienvenida a la última sesión de este curso de Introducción al Análisis Literario. He estado viendo los videos, ¿no? Y de hecho la convocatoria inicial fue bastante exitosa, ¿no? Estoy muy contento de que haya tanto interés en el análisis literario. Así que hoy día es nuestra última sesión y de hecho es la semana más complicada porque no sé si ustedes están en la universidad, pero es la semana de cierre de todo, ¿no? Así que la gente está pero como loca. De hecho, ayer tenía clase en el doctorado y hemos tenido que cambiar la fecha porque varios de los estudiantes del doctorado estaban pues cerrando también el semestre, ¿no? Así que, bueno, que tengan en cuenta también eso y más bien gracias, ¿no? Por asistir. Y como somos básicamente dos personas, no sé si entren más, igual esto queda grabado, así que tranquis, y lo pueden revisar después. Más bien cuéntenme un poquito, ¿no? De dónde vienen, cuál es su background, un poco también para luego ya introducir el tema de la charla de hoy, ¿no? De la conversación. No sé si Ángela, quieres comenzar. Eh, Te escuchamos. Hola, yo soy estudiante de de una maestría en la Universidad de Leiden en Holanda. Estoy haciendo la maestría en estudios culturales y latinoamericanos. Ok, genial. Oye, ¿cómo llegaste, cómo te llegó la convocatoria? Qué interesante. Creo que lo vi por el Facebook y de allí me inscribí, pero la mayoría de veces no me podía conectar porque estaba en Holanda. Ahora estoy en Perú, entonces ahora recién he visto los videos online, pero primera vez que asisto en persona porque estoy con Ah, horario buenazo, ya. peruano, sí. Genial. ¿Y estás acá en Perú para trabajar, digamos, algún tema de tu investigación de la maestría, supongo, o de vacaciones? Sí. Bueno, visitando a la familia y también para hacer el trabajo de campo de mi tesis en Cusco. Bacán. Sí. Chévere. ¿Qué trabajas de temas? ¿Cuál es el tema? Quiero investigar cómo se representa en la narrativa de inicios del siglo XX andina las chicherías. No sé si Ah, sabes, ¿conoces las chicherías? sí, claro, claro, claro. De todas maneras. Bueno, me suena mucho las chicheras de los ríos profundos de José María Arguedas. ¿Te Sí, refieres a esa? exactamente. Claro, claro. Sí, sí, esa es una de pero bueno, claro, me gustaría encontrar muchas más, sobre todo de narrativa y tal vez si es que hubiera documentales, Exacto, ¿no? Y además sería lo de Arguedas genial. estamos hablando de los años 50, ¿no? Entonces asumo que quieres hacer un panorama un poco más contemporáneo también, Sí, ¿no? si lo encuentro sería un poco más amplio, si no me voy a restringir a los primeros años del siglo XX. Bacán, buenazo, qué interesante, qué interesante. Yo he Ya, a ver qué trabajado, encuentro. yo he trabajado en Cusco, pero me he dedicado a la relación entre pensamientos sobre, digamos, sobre lo indígena Ajá. en términos de políticas públicas y educativas, ¿no? Y Ah, qué interesante. yo trabajo un personaje que es Albert Giesecke, que es quien fue el asesor técnico de esta película llamada El secreto de los Incas. No sé si la conoces, que es como No, no la conozco. es el antecedente de Indiana Jones, digamos, ¿no? Ah, wow. Entonces hay toda digamos, una suerte de discurso sobre el mestizaje, sobre lo andino moderno en esa película, en la que está metido este, pues, rector de la Universidad del Cusco, Albert Giesecke, que además es un norteamericano, que curiosamente llega a ser rector de la Universidad del Cusco y luego lo eligen como alcalde del Cusco. Entonces es una figura bien, bien extraña, ¿no? Él un poco se enamora del Perú, se casa con una cusqueña y ahora todos sus hijos están, digamos, son peruanos, ¿no? Y de hecho su nieta es profesora de San Marcos, ¿no? Mercedes Giesecke. Entonces, Ah, wow. sí, es una genial, me encanta Cusco y hay muchas cosas que hacer ahí, así que ojalá disfrutes pues tu estancia. Muchas gracias, Gracias. Ángela. Rodo, tú cuéntame un poco tu background o lo Bueno, que quieras contar, yo ¿no? sí, de hecho, primero conseguí, bueno, la invitación por su página de Instagram. Vi que estaban haciendo una especie de taller. Me llamaba mucho la atención, sobre todo porque, bueno, yo no, yo
quiero tener justamente más este acercamiento hacia el análisis literario Claro. y veo que es como que un buen inicio para empezar, para tener más herramientas. He conversado con varios amigos, justamente amigos y amigas de la San Marcos, sobre estos temas. Me han estado llenando mucho también de bibliografía, sus opiniones y todo eso. Entonces, bueno, básicamente es interés, el interés por la literatura, por la poesía, lo que me lleva hasta acá. Buenazo. Y Rodo, tú eres, digamos, has estudiado literatura o... He estudiado publicidad. Sí, no, sé que no se acerca casi nada uno con Sí, el otro, pero ajá, mi interés, bueno, ha nacido con el paso de los años, ¿no? Ya puedo decirlo que aproximadamente estos 3 últimos años yo me he estado inclinando inclusive quizá para postular también y, claro. eh, bueno, quiero acercarme más, quiero tener todos los conocimientos que pueda sobre la literatura, por lo menos. Buenazo. Genial. No, y de hecho, hay siempre yo digo que si los literatos fuéramos más vivos, nos meteríamos a publicidad porque estamos llenos de imágenes, ¿no? Que podrían ser útiles para discursos publicitarios, ¿no? Ujú, De hecho, yo creo que la literatura tiene un potencial para creatividad publicitaria, pero aún no explotamos esa beta, digamos, de la literatura, ¿no? ujú, Sí, 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 yo estoy muy seguro de eso, ¿no? De hecho, a inicios del siglo XX, una de las cosas que yo trabajo también son vanguardias latinoamericanas, ¿no? De hecho, ajá, hay mucho con lo que dice Ángela, digamos, aunque a mí en verdad ser especialista como que me molesta un poco, porque a veces pasa que el especialista solo se concentra en algo tan específico que ya pierde el panorama. Pero bueno, sí, pero una de las cosas que yo he trabajado bastante, ¿no? Es las vanguardias, ¿no? Entonces, ujú, las primeras 3 décadas del siglo XX. ¿No? De hecho, este personaje que le mencionaba Ángela, Albert Giesecke, llega al Perú en 1908, 9 me parece, y va a ser un poco eh, el que va a permitir que en Cusco se desarrollen las vanguardias, justamente, ¿no? Entonces, es bien ok, interesante cómo una figura traída por la autoridad, que se convierte en ujú, rector de manera autoritaria, porque Leguía lo pone como rector, luego es querido por la comunidad, lo eligen como alcalde, y va a permitir un poco que Cusco se modernice en las primeras 3 décadas del siglo XX. Entonces, dicho eso, conecto con Rodo. En las primeras décadas del siglo XX también, en países sobre todo como México, Ciudad de México, los escritores estaban en publicidad, ¿no? Estaban en ok, comerciales, ¿no? De hecho, en México ya se ha estudiado cómo, por ejemplo, estos eslogans de los comerciales eran hechos por ujú, escritores, por poetas, ¿no? Porque de algo tenían que vivir, ¿no? Entonces, claro, digamos que si no estaban en la academia, ¿no? También se dedicaban a la parte publicitaria, ¿no? Entonces, eso existía, no es algo que no ha existido, sí existía, ujú, pero creo que ahora se ha perdido un poco porque ahora hay una visión hasta muy académica, ¿no? Hay que ser de la universidad, ¿no? Entonces, pero yo creo que la publicidad, y además, pucha, hablando ya de otro tema que importante es también para visibilizar lo que hacemos, la publicidad, ¿no? Porque a veces lo que hacemos los críticos literarios o los humanistas está un poco, pues, no quiero decir invisibilizado, pero podría ser algo mucho más presente, ¿no? En el espacio público. Así que bueno. Bueno, genial. Entonces, Ángela y Rodo, ahí entró Juju. Hola, Juju. ¿Estás por ahí? ¿Me escuchas? Y si no, ya para comenzar. Bueno, bueno, entonces, Juju, si quieres puedes presentarte ahí por el chat para saber más o menos de dónde vienes, cómo te enteraste, pero ya comienzo porque estamos, ¿qué hora es? Sí, ya estamos. Bueno, entonces, como les decía, bienvenidos pues a la última charla de nuestro curso de Introducción al Análisis Literario. He estado viendo las charlas de mis dos colegas y buenos amigos, el profesor Carlos y Eduardo, ¿no? A quienes quiero mucho. Y claro, en el caso de Eduardo, y Marco Mondoñedo, por supuesto, ¿no? Otro gran colega. Y he visto cómo Marco les ha dado esta idea de análisis del discurso, qué significa discurso, etcétera, desde una perspectiva quizás más semiótica, ¿no? Porque él es profesor de semiótica en la universidad. Luego con Carlos un poco les ha hablado sobre cómo introducir el análisis de las imágenes a través de la literatura, ¿no? La relación entre literatura e imagen y también el análisis de la propia imagen, ¿no? Que creo que fue un tema también bastante interesante porque además entraba a algo mucho más interdisciplinario, ¿no? De hecho, la semiótica también es interdisciplinaria, pero en el caso de Carlos, a partir de la imagen, eso queda mucho más patente, ¿no?
De hecho, asumo que un trabajo como el de Ángela puede servirle mucho esos temas, ¿no? De imágenes, análisis de imagen, en relación con la literatura. Y luego tuvimos la clase del profesor Eduardo Lino, que es una aproximación más, vamos a decirlo, cuantitativa al análisis del verso, ¿no? Es decir, cómo medir y cómo a partir de la medición de las estructuras poéticas, de la versificación, puede sacar patrones para leer a los poetas e interpretar su, ¿no? Su forma de escribir. Entonces, como ven, ha estado bien variadito. Y eso también es interesante porque nuestro doctorado es muy ecléctico, ¿no? Tenemos desde culturalistas furiosos, como el profesor Juan Carlos Ubillús, hasta, hasta por ejemplo, críticos desde la neorretórica, ¿no? Que están muy preocupados por la forma, como el profesor Camilo Fernández Cosman o el mismo Eduardo, ¿no? Entonces, tenemos muchas, muchas cosas. Y por supuesto tenemos también la impronta de los estudios andinos, ¿no? Con el profesor Mauro Mamani, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué dice Juju? Buenos días, mi nombre es Juju, conectada desde Brasil, pero soy peruana y sanmarquina. Ah, buenazo. Bienvenida, Juju. Bueno, entonces, ¿qué voy a intentar hacer hoy? Yo estoy preparando desde hace buen tiempo una investigación que es una propuesta de teoría literaria, ¿no? Entonces es cómo leer los textos. Es una propuesta teórico-práctica, ¿no? Teórico-metodológica también. eh, y eso también tiene que ver y se los comento por mi background, ¿no? Yo soy crítico literario, pero también soy filósofo. Entonces, digamos, en general trato de problematizar el quehacer literario de una manera también teórica, ¿no? En pregrado enseño teoría literaria en San Marcos, ¿no? Y en católica a veces también. Entonces, lo que yo quería proponerles en esta sesión, que espero que no me tome tanto tiempo, es cómo entender al texto como persona, ¿no? Esa es una idea que a mí me... es un poco la tesis que yo intento defender, ¿no? Y yo parto de la experiencia amorosa, ¿no? Entonces, un poco la propuesta que me interesa compartir con ustedes es en qué medida leer un texto, ¿no? Es análogo a una experiencia amorosa, ¿no? Esa es un poco la, digamos, la hipótesis inicial, que parece muy abstracta o quizás muy subjetiva o muy afectiva, pero creo que cuando vaya, a medida que avancemos en el análisis, van a ver cómo aterriza esto en una metodología concreta, útil y práctica, tanto para investigadores como para estudiantes, ¿no? Entonces, eso es un poco el objetivo de esta sesión. De hecho, yo en la universidad a veces eh, en buena onda, mis colegas me dicen, pues, el crítico literario del amor o el filósofo del amor, porque en verdad yo me he especializado en temas del amor. De hecho, mis cursos en la facultad son todos casi sobre el amor. Entonces, creo, sin embargo, que el amor es una experiencia muy, muy relevante, ¿no? Y más bien no hay que banalizarla, ¿no? Porque también el amor usualmente se ha relacionado a lo afectivo, ¿no? De hecho casi siempre, ¿no? Y en realidad en la academia siempre se ha pensado la academia desde lo racional, ¿no? Entonces yo creo que también en este giro afectivo también de la crítica literaria es importante tomar en cuenta los afectos, ¿no? Creo que eso también es bien importante. Y ya no quiero entrar a estudios de género porque podríamos incluso decir que entender la academia como un espacio racional calza en una visión heteronormativa y masculina de la academia incluso, ¿no? Y dejar los afectos afuera es pensar justamente dejar de lado esa parte que usualmente ha sido identificada en términos históricos con una sensibilidad más femenina, digamos, ¿no? Entonces, no estoy hablando de esencias, ojo, ¿no? Que como que hay algo masculino o femenino, sino de tradiciones, ¿no? Donde usualmente lo afectivo se ha relacionado con lo femenino y lo racional con lo masculino. Entonces, ese binario habría que romperlo y creo que el amor es una buena forma de hacerlo, ¿no? Igual es complicado, pero bueno. Entonces, una primera pregunta que yo quisiera hacerles, y como somos pocos, podríamos simplemente que me den una oración o algo, ¿no? ¿Qué hacemos cuando queremos conocer a una persona? ¿No? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? A ver, comienzo en orden. Rodo. Eh, acercarnos, una palabra, acercarnos, querer conocerla, sus gustos más profundos. Ok, ¿no? Conocer sus gustos más profundos, acercarse, importantísimo, ¿no? Si no te acercas, como que un poco complicado. Ángela, ¿qué nos Escu- podrías decir? yo creo que escuchar a la persona. Ok, muy bien, escuchar, importantísimo. Acá. Daniel, si nos estás escuchando, ¿qué hacemos cuando queremos conocer a una persona? O Jorge, ¿no? O Juju, ¿están por ahí? Si no, sigo avanzando más.
O pueden escribirlo también y luego lo voy leyendo, ¿no? Bueno, entonces ahí Ángela y Rodo nos han dicho dos cosas, ¿no? Una, bueno, acercarse, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Entonces hay un tema de, hay un deseo, finalmente, ¿no? Hay un deseo de querer acercarse a la otra persona y en el caso de Ángela, escuchar. Y eso también va a ser bien, bien importante, ¿no? En lo que yo quiero compartir con ustedes hoy día. Entonces, ¿cómo leer un poema como persona? ¿No? Entonces, en esta sesión yo quiero darles cuatro sugerencias de cómo acercarse a los textos, ¿no? Eh, Está dividida en estas partes, ¿no? Un análisis, primero quiero hablar sobre qué entendemos por análisis estilístico, ¿no? En cierta medida espero que vean cómo todo lo que han dicho los otros profes vamos a intentar hilarlo, ¿no? Luego vamos a hablar sobre el análisis discursivo, qué significaría este análisis discursivo, ¿no? De qué se trata, ¿no? Luego vamos a hablar sobre el análisis estilístico, discursivo. Ahí dice Juju, si fuera hombre, yo huyo. Por ejemplo, interesante también, exactamente, ¿no? Y vas a ver, Juju, que a veces cuando uno se enfrenta a un texto literario, a veces lo que queremos hacer es huir del texto, ¿no? Porque no lo entendemos, porque se cierra el texto, porque no nos gusta, ¿no? Entonces, sí, eso pasa también, ¿no? En poesía, peor todavía, ¿no? Hay estudiantes que dicen, profe, no entiendo qué está diciendo Vallejo en el Trilce 51, ¿no? Entonces, también esa relación, esa cosa de rechazo puede surgir al acercarse a una persona que uno quiere conocer, ¿no? Bueno, fuera que acercarnos sea, pues, siempre una experiencia bonita, ¿no? No, estamos lejos de que eso sea así, ¿no? Y la experiencia amorosa también, pues, da cuenta de eso, ¿no? De lo complejo que es acercarse a una persona y espero demostrarles también a un texto literario, ¿no? Bueno, luego vamos a hacer un análisis estilístico comparativo, perdón, un análisis estilístico discursivo, que entendemos por eso, y luego un análisis comparativo estilístico discursivo, ¿no? Entonces son estas cuatro cosas las cuales yo les quiero compartir y un poco también la idea es darles ejemplos, ¿no? Para ver un poco cómo pueden aplicarlo, ¿no? ¿Cómo leer un poema como persona? ¿No? Esa es otra, la siguiente pregunta. Luego de la pregunta de cómo conocemos a una persona, ¿cómo leer un poema como persona? ¿No? Entonces acá yo siempre le doy a mis estudiantes estas indicaciones, ¿no? Que como ven son indicaciones que parten, que pueden aplicarse tanto a un texto literario, pero también a una persona, literalmente, ¿no? Entonces, un poco ahí conecto con lo que dice Ángela, respetar el cuerpo fundamental. O sea, y eso es clave, ¿ah? En literatura es clave, porque a veces los estudiantes no respetan el cuerpo del texto, ¿no? Y a veces le hacen decir al texto cosas que no están en el texto, ¿no? Y eso pasa mucho en la crítica literaria, porque a veces nosotros vamos con ideas preconcebidas hacia el texto y queremos que el texto diga lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces ahí como que, ¿no? Y eso, aunque quizás no me creen, pero hay tesis que tienen que ser rechazadas porque no hablan del texto, del cuerpo del texto. Hablan de ideas, ¿no? Pero las ideas no están, digamos, no se verifican, ¿no? En el cuerpo del texto, ¿no? Entonces, primera cosa, hay un respeto al cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Es aquello que podemos ver del texto. Es algo común, ¿ya? Y esto es bien clave, ¿no? Porque como es algo común, podemos conversar acerca de eso que es común, ¿no? El cuerpo es lo que vemos, es el texto, es lo que está escrito, ¿no? Y eso los estudiantes también a veces sufren, ¿no? Pero ya vamos a ver por qué. Segunda cosa importante para un análisis del texto como persona es preguntarle cosas al texto, ¿no? En cierta medida, un poco lo que decía Ángela, ese respeto es escuchar al texto, ¿no? Léelo, ¿no? Un poco sin ninguna pretensión más que escuchar. Pero luego vendría una parte un poquito más activa, pero no activa a partir de la afirmación, sino de la pregunta, ¿no? Hazle preguntas interesantes y diversas para saber de él, como una persona, ¿no? ¿No? Primero la escuchas, ¿no? Quizás acá puede haber una mezcla, ¿no? Mientras vas preguntando, también escuchas lo que preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá también esto es importante. Yo en mis clases les hago a mis estudiantes que les hagan preguntas al texto. Y no es fácil hacerles preguntas al texto, ¿no? Quizás la primera pregunta que se les ocurre es, ¿dónde fue escrito, no? Análogo a la persona, oye, ¿dónde naciste, no? Una cosa así. Entonces, hacer buenas preguntas también es muy importante. Luego, otra cosa clave, ¿no? Tercera instrucción para leer un texto como persona, duda, ¿no? ¿O acaso ustedes les creen todo lo que les dice una persona? Un poco lo que decía Juju, ¿no? Entonces, quizás no huir,
pero ser cautos, ¿no? Porque los textos también no son diáfanos, ¿no? Pueden tener capas, oscuridades, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden tener discursos de poder también que no nos quieren decir necesariamente. Entonces, ten en cuenta que te puede engañar el texto, ¿no? De allí que tus preguntas deban estar bien formuladas. Luego, recuerda que todo texto está en relación con otros textos. Clave, ¿no? Clave. Como toda persona está en relación con otras personas, ¿no? No somos una isla, ¿no? Entonces, todos los textos responden a otros textos y dialogan con otros textos. De hecho, la literatura es eso, es básicamente diálogo con otros textos, ¿no? Entonces, dense cuenta, yo siempre creo que la literatura también tiene una finalidad hasta terapéutica, ¿no? Creo que leer literatura también nos permite vivir, ¿no? De alguna manera, no sé si mejor, pero por lo menos con más profundidad, con más riqueza, ¿no? De hecho, esta idea yo la saco de un crítico norteamericano que se llama Harold Bloom, ¿no? Es un crítico súper interesante, un poco ninguneado en la academia, me parece que injustamente, que él habla, que él dice, el último libro que escribió, o uno de los últimos, se llama La literatura como forma de vida, ¿no? Literature as a Way of Life. Entonces, es un gran texto ese que habla un poco de estas cosas, ¿no? Luego de relacionar, el texto es un enigma. También, si no lo entiendes, no te desesperes. Yo le digo a mis estudiantes, sobre todo en poesía, porque en poesía se desesperan, porque a veces, profesor, que ya no sé qué decir, ¿no? Y sufren un poco, ¿no? ¿No? Entonces, deja que te sorprenda el texto y claro, siempre hay la posibilidad de que no te guste, ¿no? Como con una persona, ¿no? Entonces, y acá viene un poco lo que hablábamos, lo que decía Rodo, ¿no? Pucha, ¿qué pasa si no te gusta? Pero igual tienes que analizarlo, pues, ¿no? Quizás puedes decir por qué no te gusta, ¿no? Y eso también es válido, ¿no? Decir por qué algo no te gusta. Y esto a mí me gusta, por ejemplo, en crítica cuando me dicen por qué no les gusta algo. Porque puede ser muy interesante el análisis, ¿no? Un análisis más crítico del texto y no tanto un análisis descriptivo, ¿no? O encomiástico incluso, ¿no? Entonces, disfrutar, ¿no? Disfrutar esa experiencia de entender y no entender, ¿no? Ese goce. Como diría Roland Barthes, es esta tensión entre entender y no entender lo que hace que el texto sea disfrutable, ¿no? Y finalmente, así como con una persona, si conoces bien un texto, puedes arriesgarte a dar una opinión informada o interesante, una interpretación sobre él, ¿no? Arriesgate, ¿no? Y esa es, digamos, ya la parte más del crítico creativo, ¿no? Pero miren, la creatividad exige un montón de cosas, ¿no? Exige respetar, preguntar, dudar, relacionar, disfrutar y finalmente arriesgar, ¿no? Entonces, yo creo que si lo hacemos al revés puede ser peligroso, ¿no? Arriesgar una interpretación, pero no haber respetado el cuerpo del texto, no haber hecho buenas preguntas, no haber dudado, no haber relacionado y no haber disfrutado, puede ser que salga una lectura quizás muy superficial, ¿no? O que no sé, o que no nos dice nada nuevo sobre el texto o la persona. Ok, entonces cuando yo le hablo esto con mis estudiantes, me dicen, profe, pero esto parece una clase de ética, ¿no? Yo les digo, sí, pero no. Porque todo lo que les he dicho está sustentado en conceptos teóricos, ¿no? De no poca monta. Conceptos muy complejos, ¿no? Y acá viene mi primera recomendación a ustedes que les interese el análisis literario, ¿no? El análisis literario es ecléctico. Tiene que ser ecléctico. Porque para analizar una persona no me baso en una teoría, pues es absurdo. Es como que yo conozca a Rodo y le digo, ah, ya, como yo soy marxista, voy a analizar a Rodo como marxista. Rodo, ¿qué pasaría si yo te analizo solo desde el marxismo? ¿Qué se te ocurre? Es una versión limitada o una vista sesgada. Exacto, ¿no? Entonces, y no, y aunque no me crean, eso pasa en la academia, ¿no? Es como, yo voy a analizar solo desde Lacan. No, pues, ¿no? Porque el texto siempre, esto nunca se olviden, el texto literario detona cualquier teoría, la explota. El texto literario siempre es más que la teoría, ¿no? Lamentablemente, desde los años 80 en Perú, a veces se cree que la teoría es más potente, ¿no? Aunque eso ya está pasando, felizmente. Hubo un momento en el cual la teoría literaria era como que pucha, ser teórico literario era como una cosa hasta que te daba prestigio, ¿no? Tipo ser un Derrida, ¿no? Ser un Roland Barthes, ¿no? Y a veces los estudiantes se olvidaban de la literatura por meterse en teoría literaria, ¿no? Creo que más bien ahora los estudiantes, y es mi experiencia en aula, están volviendo a ese amor por el texto, ¿no? Por el texto literario, la creación, ¿no? La creación, pero también el análisis más del texto que de la teoría, desde la teoría, ¿no? Bueno, entonces, cuando ustedes hagan sus investigaciones, yo siempre le digo a mis estudiantes, pregúntenle al texto qué teoría
con la que le gustaría que lo analicen, ¿no? Entonces, ¿qué texto, qué teoría puede ser útil en relación con el cuerpo del texto? No le impongan una teoría, ¿no? Porque si no, cuando uno impone una teoría, ya, y no les voy a mentir, el análisis parece como que prefabricado, ¿no? Es como, este crítico es bachtiniano, entonces, ya sabemos más o menos cómo va a ir su crítica, ¿no? Va a analizar desde Bakhtin, ¿no? Entonces, yo siempre propongo una crítica más ecléctica, porque es también lo que me sirve para analizar a las personas, ¿no? Justo un poco lo que le decía a Rodo, ¿no? El marxismo me es insuficiente, la fenomenología también, entonces voy buscando diferentes alternativas. Entonces, preguntas. ¿Cómo es el cuerpo del texto? ¿Qué podemos percibir en el texto? El cuerpo, ¿no? ¿Se acuerdan? Respetar el cuerpo. Allá yo les sugiero una lectura, Rosa Navarro Durán, La mirada al texto, ¿no? Ella es una crítica española muy interesante que nos da pautas sobre cómo analizar el cuerpo del texto, lo que podemos ver, lo común, ¿no? Y aquí está el título del texto si les interesa, ¿no? Me pueden escribir también y les puedo pasar los textos si les interesa, ¿no? Eh, Segundo, ¿qué relaciones de poder encuentras en el texto? ¿Se acuerdan que les dije, ¿no? Que el texto puede engañar, ¿no? El texto no es diáfano. Y acá el concepto teórico son los discursos de poder. Y el texto clave, hay varios, pero son un poco mi selección, que siempre es personal, es la de Michel Foucault, El orden del discurso, ¿no? Entonces ya con Rosa Navarro Durán y Michel Foucault tienen esta doble entrada, la del cuerpo del texto, ¿no? El análisis más, si quieren, retórico, ¿no? Y el tema del poder, ¿no? ¿Cuáles son los discursos de poder que están dentro del texto? Luego les dije que hay que relacionar. Bueno, ¿qué relaciones se encuentran entre un texto y otros? El concepto es el famosísimo concepto de transtextualidad de Gerard Genet. El texto clave ahí es palimpsestos, la literatura en segundo grado. ¿Qué cosa es transtextualidad? Oye, ¿cómo se relaciona el título del texto para texto con el cuerpo del texto? Oye, ¿en qué género literario podemos ubicar este texto? Y si es necesario ubicarlo. Eso es architextualidad. Oye, este texto parece que se desprende del Quijote, ¿no? Entonces, el Quijote es el hipotexto y el texto que se desprende es el hipertexto y etc, etc, etc. ¿Ok? Luego, ¿quién o quiénes lo hicieron? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo leemos hoy? ¿No? Las preguntas. Esto básicamente es analizar el contexto de producción y de recepción, ¿no? El texto que yo siempre recomiendo acá es La historia literaria como desafío a la ciencia literaria de Hans Robert Haus. Luego les dije también disfrutar el texto, ¿no? ¿Qué noción de deseo aparece en el texto? Placer y goce. Roland Barthes, ¿no? El placer del texto. Texto maravilloso, además, que es muy bacán ese textito. Y finalmente, ¿estás de acuerdo con lo que comunica el texto? ¿Crees que es un texto que vale la pena leerse? ¿Qué puedes decir sobre él que nadie haya dicho? Juicio crítico y canon, ¿no? El texto que yo recomiendo ahí es Harold Bloom, El canon occidental. ¿No? Entonces, como ven, estas instrucciones están, digamos, de sentido común, espero, como el respeto, la pregunta, la duda, la relación, el disfrute y el riesgo crítico, están sustentadas en formas de leer, ¿no? Entonces, yo como crítico no me puedo reducir a una, ¿no? Imagínense que solamente agarre Rosa Navarro Durán. Pucha, para mí personalmente mi análisis sería medio incompleto, ¿no? Pero si solo analizo el poder, tipo Foucault, también, porque puede ser un análisis muy abstracto, ¿no? No llego al cuerpo del texto, ¿no? Entonces, creo que cada una tiene un valor, ¿no? Y ustedes como críticos o interesados en la literatura deben poder primero tener todos y después pues poder escoger el que más les sirve, ¿no? ¿Ok? Bueno, sigamos avanzando. Entonces, ¿qué significa leer un texto poético como una persona? ¿No? Es un poco ya, pasamos a un poco una teoría, la teoría. Como ven, y esto que les he dicho un poco arriba, tenemos un cuerpo, que es lo común, ¿no? Lo que todos pueden ver. Es como, yo les doy ahorita un poema de Vallejo, bueno, lo puede ver Ángela, lo puede ver Rodo, lo puede ver Juju, lo puede ver Daniel, todos pueden verlo, es algo común. Y esto, si ustedes son profesores, es bien importante, porque si no hay un espacio común, no hay diálogo real. Eso es bien interesante, ¿no? O sea, pasamos de la crítica literaria a la deontología de la literatura, si quieren, y a la ética, ¿no? Porque claro, si cada uno habla lo que le da la gana, sin remitirse a algo común, estamos hablando, pues, ¿no? Una cosa, cada uno está en su mundo de ideas, ¿no? Entonces, una manera de volver a lo común en la crítica literaria es siempre partir del cuerpo del texto, ¿no? En términos mucho más concretos, esto es siempre trabajar con citas.
¿no? Las citas siempre permiten que no nos vayamos como que fuera al mundo de las ideas platónicas, ¿no? O hipersubjetivas y volvamos al texto. Bueno, pero el cuerpo, ¿no? El cuerpo literario y el cuerpo de nosotros también, tiene dos cosas, o tiene algo, ¿no? Tiene algo, una experiencia, que puede ser amorosa, pero también puede ser de otro tipo, que está tensionada, ¿no? Entonces el cuerpo es una fuerza libidinal, ¿no? Está cargado de deseo, porque el cuerpo está siempre deseando, desde el deseo de vivir, que es el deseo más básico, si te da hambre, comes, pues, hasta el deseo de alcanzar a Dios, digamos, ¿no? La mística. Entonces, toda nuestra vida va a estar conectada con esta pulsión libidinal, ¿no? Yo esto lo tomo más de la fenomenología, pero no quiero entrar en teoría porque podría parecer medio freudiano, ¿no? Pero no lo tomo, no parto desde Freud, sino más bien de la fenomenología, pero ese es otro asunto. Bueno, la cosa es que este deseo está tensionado entre dos polos, que es la conciencia de estilos, ¿no? Y ahí vamos ya entrando a la crítica literaria, ¿no? Entonces, el deseo desea una forma, ¿no? El deseo del cuerpo desea una forma, ¿no? Y esa forma en crítica literaria es el estilo, ¿no? O sea, ¿no? El cuerpo, el deseo del cuerpo desea una forma. Esa forma es el estilo, ¿no? En términos literarios, como decía, ¿cómo sería? El deseo del texto desea un estilo, ¿no? El deseo del texto desea un estilo, ¿ya? Y vamos a entender qué cosa es este estilo, pues, ¿no? Porque, qué cosa es una cosa platónica, es una esencia, qué cosa, un flujo, qué cosa es esto del estilo, ¿ya? Pero bueno fuera, estimados y estimadas, que el deseo del texto fuera solamente ser estilo, ¿no? Sería hermoso, ¿no? Seríamos como que libres para ir bien formándonos como estilo, ¿no? Estilos de toda la vida, ¿no? Pero también ese deseo está atravesado de discursos de poder, ¿no? El poder nos es imposible no existir sin relaciones de poder. Entonces, como ven, ese deseo, que es ese motor libidinal del cuerpo, del texto, o del cuerpo en general de la persona, está tensionado entre un deseo de forma o un deseo estilístico y un discurso de poder. Y ahí estamos, tensionados. Es como una suerte de tensión irresoluble, ¿no? Porque nunca vamos a hacer solo poder, pero tampoco nunca vamos a hacer solo estilo. Estamos ahí tensionados. Esa dinámica, ¿no? Que no es una dialéctica, en realidad es un juego analógico, si quieren, ¿no? Es una cosa mucho más eh, compleja que la dialéctica, es lo que podríamos denominar la dinámica de la persona, ¿no? Entonces, podríamos decir que una persona es un cuerpo cuyo deseo está tensionado entre esta conciencia estilística y los discursos de poder que justamente vienen desde el exterior, ¿no? Y desde la situación histórica, ¿no? Entonces, todo este movimiento, esta suerte de máquina textual, es lo que forma una persona. Entonces, así habría que entender, ¿no? El texto literario, ¿no? Ahora, ustedes dirán, ya, bacán. ¿Cómo aterrizamos esto? Bueno, vamos a aterrizarlo un poquito más. Entonces, sí, el deseo del cuerpo del texto es un deseo de forma atravesado por discursos de poder. El análisis, la metodología de análisis literario tendría que ser necesariamente estilístico, discursivo, ¿no? Como ven acá, estilística, la conciencia de estilo, y el poder, ¿no? El poder también desea, es una relación bien interesante entre estas dos. Entonces, la propuesta que yo les doy a mis estudiantes, porque a veces los estudiantes en literatura entran perdidos, no saben cómo analizar un texto, porque a veces los profes le dan muchas teorías, ¿no? Lacan, Derrida, Foucault, Bakhtin, Shklov, entonces están como locos, pero ¿qué uso, profesor? ¿No? Entonces, y a veces cuando justamente pasa eso, sucede lo que les decía al inicio, que como los chicos no tienen dónde agarrarse, dicen, bueno, como no tengo dónde agarrarme y me ha gustado Bakhtin, voy a analizar todo según Bakhtin. Y pasa justo lo que le decía Rodó, como el de Ariel, a Rodo, ¿no? Que justamente el estudiante ya no puede analizar el texto desde una perspectiva más ecléctica y compleja y se agarra de una teoría, ¿no? Y ahí viene el tema, ¿no? Tienes a estudiantes lacanianos, a estudiantes bakhtinianos, y entre ellos un poco también se pelean, ¿no? Entonces, entonces, vendría, ¿cuál sería la metodología concreta de un análisis que entienda al texto literario como persona?
un análisis estilístico discursivo. ¿Ok? Entonces, el texto poético como persona entonces requiere estas dos perspectivas, la estilística y el análisis del discurso, como metodología base. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que el cuerpo del texto, como el de la persona, se sostiene en esta tensión libidinal entre estilística y poder, ¿no? Entonces, eso. Bueno, entonces, aterrizando más, en el caso de estilística, ¿no? Y acá sí ya un poco depende de gustos, yo he escogido, ¿no? A Damaso Alonso como el crítico estilístico que a mí me parece más útil para entender el análisis estilístico, ¿ya? Además, también me interesa mucho porque es un crítico literario de en lengua hispana. Y no sé si ustedes habrán dado cuenta, pero la academia latinoamericana y peruana sobre todo está un poco colonizada por la teoría francesa, ¿no? Entonces yo siempre me digo, oye, pero yo no hablo francés, ¿no? Bueno, sí hablo, pero yo no soy francés. Entonces me interesa rescatar a un crítico literario muy bueno de la estilística española, que es Amado Alonso y Damaso Alonso, que son dos, ¿no? Que no son hermanos, ¿ah? Se apellidan igual. Pero para contradecirme a mí mismo, también rescato a un francés, que es el otro, ¿no? Entonces, si los Alonso nos dan el análisis estilístico, en el caso de Foucault nos da el discurso. Y entonces, ¿qué nos permite esto? No perdernos de la parte estilística, ¿no? Que es la forma, pero tampoco perdernos del análisis del poder, que es todo aquello que determina a la persona o al texto como persona desde afuera. Entonces, ¿de qué me salva esto? De que mi análisis sea o muy retórico, entonces ya y vamos a ver ejemplos, y me vuelvo así como un análisis medio místico de la forma y la belleza, que es muy paja también, pero tampoco me voy al otro extremo, donde todo es poder, ¿no? Y ya no me importa el texto, sino me importa qué cosa de poder está en el texto, ¿no? Y les cuento, en la academia está un poco dividido, ¿no? Los estilistas por un lado, o retóricos, y los analistas del discurso por otro lado, ¿no? Entonces yo creo que hay que un poco moderar las cosas. Entonces, ¿qué es el análisis estilístico? Es el análisis del lenguaje literario, el cuerpo, lo objetivo, lo común, desde una perspectiva estética, filológica y vivencial, ¿no? Estética, ¿por qué? Porque nos interesa las figuras retóricas, los giros sintácticos, los sonidos, los ritmos, un poco lo que vieron con el profesor Lino, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué filológica? Porque hay que saber cuál es la tradición en la que se enmarca el texto, ¿no? Como una persona, ¿no? De dónde viene, ¿no? ¿Ok? Y vivencial, porque a la estilística le interesa, y esto si quieren, apúntenlo, bueno, se me sale el profe, pero ténganlo en cuenta, a la estilística le interesa que la crítica muestre la experiencia de creación de esa persona que estuvo detrás del texto literario. O sea, el crítico tiene que ser capaz de, cuando tú leas mi crítica, de alguna manera empatizar con aquello que podemos deducir que sintió el poeta cuando escribió su texto literario. ¿Ok? Eso no quiere decir un análisis biográfico, ¿ah? Nada que ver, no es biográfico, porque eso es historia. Es a partir del texto, lo común, ver lo que este poeta puede haber sentido. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos más adelante, así que tranques. Y luego vendría el análisis estilístico discursivo. Perdón, el análisis discursivo, que es justamente el análisis externo del discurso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles eran las relaciones de género en el poema? ¿Por qué la amada está representada siempre callada? ¿No? ¿Por qué las amadas o los amantes son blancos, europeos? ¿No? En fin, todas esas cosas que dudamos del texto nos los da el análisis discursivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el análisis discursivo es un análisis externo del discurso como práctica atravesada por el poder y las instituciones. Entonces, si un crítico literario, metodológicamente hablando, maneja estas dos, creo que está muy bien posicionado para hacer una crítica sólida y relevante. ¿Por qué? Porque si solamente hace estilístico, el análisis puede ser un poco ingenuo, muy bello, pero ingenuo. ¿No? Pero si hace solo discursivo, el análisis va a ser más bien buscar el poder en el texto y me olvido justamente de la belleza del texto literario, ¿no? Entonces un poco es jugar con ese mix. Vamos al análisis estilístico. Rodó, te digo. Rodó, ayúdame con la lectura, por favor. Primer poema. A ver, las flores van contigo. Las flores van contigo, y la verdura. Y cuanto luce o es de amable ver, más que el sol resplandece tu figura.
Quien no te vio, nada podrá valer. No existe en este mundo criatura de tan clara beldad como placer, y al que en amor no fía, te conjura. Tu hermoso rostro adueño tal querer. Las bellas que ahora vi en tu compañía, en mucho tengo por tu mismo amor, y ruego que en su mucha cortesía, la que más valga te tribute honor, y que vergonzosa esté en tu señoría, pues entre todas eres la mejor. Bacán. Muchas gracias, Rodo. Pregunta rápida para ver si se ha entendido hasta ahora. Solamente una participación o escriban algo, ¿no? ¿Cómo sería un análisis estilístico de este poema? ¿Qué haría un estilista? ¿Qué diría del poema? Yo creo que se tendría que ver la parte, por ejemplo, la estructura de cada verso, las rimas que hay en cada verso, bueno, toda la parte estética, digamos, del poema. Ok, ¿no? Digamos que toda la parte estética, todo lo que podemos, todo lo que se pueda ver, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, ¿no? Bien, eso sería un poco, y lo vamos a complejizarlo ahorita, pero sería eso, ¿no? Analizar los encabalgamientos, analizar los símbolos, ¿no? Y un poco el objetivo de esa crítica sería justamente eh, permitir que quien lea nuestra crítica entienda más o menos cuál fue la experiencia afectiva de quien escribió este poema, que en este caso es, déjame ver, es Guido Cavalcanti, ¿no? En el siglo XIII, ¿ya? Y ahí Juju pregunta si esto es algo parecido a fondo, a forma y fondo. No en realidad, por lo que vamos a explicar más adelante, ¿no? Podría parecer que es fondo y forma, ¿no? Pero, o en todo caso, analógicamente podría ser, pero no es exactamente forma y fondo, ¿no? O en todo caso, Juju, no sé si puedes explicar por chat o si quieres por aquí cómo estás entendiendo forma y fondo, porque quizás sí es, sería cuestión de escucharte o leerte, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero escríbelo para poder conversar. Y entonces, si un análisis desde estilístico sería lo que un poco ha dicho Ángel, ahorita lo vamos a problematizar, ¿cómo sería un análisis? No, dejemos el discursivo para adelante, porque si no, ya nos podemos complicar. Entonces, ¿qué dice? Y acá quizás le puedo responder a Juju, ¿no? O quizás no, y si no, lo conversamos más adelante. Entonces, la primera cosa que dice la estilística, ¿no? Es que el estilo es el hombre, ¿no? Eso es bien interesante. Dice, estilística es estudio del estilo. Por estilo se suele entender el uso especial del idioma que el autor hace, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en el caso que me dice Juju, ¿no? Si entendemos la forma como estilo, sí, pues, sería, ¿ok? Pero si entendemos la forma como algo abstracto o solo formal, no sería el estilo, ¿no? Y eso quiero oír también. Entonces, por estilo se suele entender el uso especial del idioma que hace el autor, ¿no? Su maestría o virtuosismos idiomáticos como una parte más en la construcción literaria. Hasta hoy, no pocas tesis doctorales que se llaman de estilística que entienden la cuestión de este modo. Admitimos la conveniencia ocasional de esta significación y admitimos la utilidad de algunas de estas tesis doctorales como contribución al estudio del estilo del autor correspondiente. Pero hay otra acepción de la palabra, estilo, que es el que más conviene a los propósitos de la estilística, la que dice con Buffon que el style c'est l'homme, ¿no? El estilo es el hombre. Entonces, la primera idea de la estilística, ¿no? Que ahorita leo lo que ha puesto Juju, ¿no? Que no está entendiendo la forma como una forma abstracta, ¿no? O desencarnada, sino que la forma es expresión de una subjetividad, de una persona, justamente, ¿no? Entonces dice, el estilo es el hombre. Toda particularidad idiomática en el estilo corresponde a una especificidad personal, ¿no? Espero que se den cuenta cómo esto se aleja, por ejemplo, del formalismo ruso. El formalismo ruso va a entender el texto como un artificio, donde la persona en realidad ya no importa, sino importa el lenguaje, ¿no? Entonces, acá ya hay una tensión, ¿no? Desde mi perspectiva como crítico, creo que hay que volver a la persona. No de manera biográfica, eso ya no podemos, ya eso no, pero sí de una manera estilística.
¿no? Porque si no el análisis termina siendo un análisis formal o formalista incluso, ¿no? Entonces, eso es. No basta con el conocimiento y el análisis de las estructuras, lista de particularidades estilísticas, dice Alonso, sino que es necesario que estos rasgos compongan una fisionomía, es decir, el aspecto particular, el rostro de una persona o el aspecto exterior de las cosas, ¿no? Entonces, acá hay una primera cosa que me parece importante, que es no perder a esa subjetividad afectiva, emotiva y valorativa que está detrás del texto literario, que no es la biográfica, porque si fuera la biográfica sería pues la historia, ¿no? Es ver cómo a través de la forma del texto, ¿ok? Se manifiesta un estilo particular de una persona. Eso es un poco la idea de Damaso Alonso, ¿no? Sigo. Significar no es sugerir, dice Damaso Alonso, ¿no? Y acá hay otra distinción que me parece importante. En la palabra hablada por el hombre, puede usted considerar dos aspectos principales, la significación y la expresión. Significación es la referencia de la palabra sol, ese su referirse al objeto sol, al sol. La significación de la frase ya sale el sol es la referencia intencional al hecho del salir del sol. La palabra o la frase son signos de esas realidades. Pero además de significar una realidad, esa frase en boca humana da a entender o sugiere otras cosas. Y ante todo, la viva y compleja realidad psíquica de donde sale. Aquí está el tema de la estilística, ¿no? O sea, el verso, ¿no? El verso, ¿no? Expresa una realidad psíquica que es de donde sale justamente ese verso, ¿no? Que es la persona poética, digamos, ¿no? Entonces, eso es, creo que lo que me parece relevante de la estilística. Por ejemplo, entonces acá dice Alonso, la expresa no la significa. Por ejemplo, ya sale el sol puede indicar o sugerir o expresar la satisfacción de una impaciencia o la explosión de un momento de gozo, etcétera, ¿no? Entonces, esta capacidad del crítico literario de ver, y apunten esto, qué emoción, qué afecto, qué valoración eh, expresa un verso o un fragmento del texto, es lo que a la estilística le interesa, ¿no? Y esta interpretación estilística da cuenta justamente de que existe una realidad psíquica compleja que es de donde sale este texto. ¿Ok? Entonces, vean que estamos un poquito lejos del formalismo, ¿no? El formalismo más bien lo que quiere es analizar el texto y la persona, ¿no? Un poco se va, ¿no? Entonces, es un tema bien, bien interesante que ojalá podamos hablar, ¿no? Finalmente, y con esto paso a las preguntas, porque ya con esto terminamos, para pasar al discursivo, ¿no? La forma, dice Damaso Alonso, es expresión de un pensamiento más hondo. Y dice Damaso Alonso, me he tenido que extender un poco sobre esta disciplina, querido Alfonso, sobre la estilística, para poder ahora ser breve. La estilística, como ciencia de los estilos literarios, tiene como base a otra estilística, que estudia, y esto apunten, lo que es bien clave, el lado afectivo, activo, imaginativo y valorativo de las formas de hablar fijadas en el idioma. Entonces, acá, ¿cuál es lo relevante? Que para los estilistas el lenguaje no es completamente arbitrario, con lo cual están cuestionando la teoría lingüística de Saussure, que es básicamente en la que los críticos literarios asumen sin cuestionar, que el signo es arbitrario, ¿no? Pero para entender a Arguedas, el signo arbitrario no me sirve para nada esa teoría, porque para Arguedas el signo no era arbitrario, pues. El signo era un río, un yaguarmayo, era una carga imaginativa, valorativa y afectiva. Entonces espero que se estén dando cuenta. Como críticos literarios tenemos que darnos cuenta cuál es la noción del signo que manejamos. Si el signo que manejamos es saussuriano, complicado analizar culturas o tradiciones donde el signo no es arbitrario, pues, ¿no? Entonces creo que la estilística recupera esta carga imaginativa, valorativa de las formas, ¿no? A través del concepto de estilo. Y creo que ahí está el valor de la estilística, ¿no? Eh, y por supuesto acá estamos ya lejísimos de un análisis tipo Derrida, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo primero que se requiere pues es una competencia técnica, ¿no? Que yo le digo a mis estudiantes, todo crítico literario debería tener esta competencia técnica en el análisis afectivo, activo, imaginativo y valorativo del lenguaje, ¿no? ¿Por qué el poeta usó una I y no una O? ¿Qué afecto da cuenta, de qué afecto da cuenta eso? ¿No? ¿Por qué utilizó las aliteraciones con R?
y no con M, ¿no? Entonces, esas cositas en relación con qué afectos y valores se expresan de la lengua, es algo que un crítico literario tendría que tener, ¿no? Y mis estudiantes me dicen, profe, pero esto es muy difícil. Claro, es que para tener esta competencia hay que leer mucho, pues. Y quizás ahora lo que hay menos tiempo para hacer es leer, ¿no? Sí, la literatura, estimados, como le digo a mis estudiantes, cuesta ser un buen crítico literario, porque exige leer mucho, mucho para ver estas resonancias afectivas, valorativas de los textos, ¿no? Bueno, ¿qué hace y qué se propone la estilística con esa preparación? Atiende preferentemente a los valores poéticos de gestación y formales, ¿no? Ahí quizás con la forma de la que hablaba Juju, o constructivos estructurales o constitutivos. La forma, pero no la forma abstracta, ¿ya? Sino la forma como un hacer del espíritu creador en vez de los valores históricos, filosóficos, ideológicos o sociales atendidos por la crítica tradicional. Entonces acá Alonso toma postura. Yo me encargo de la forma como, no una forma abstracta, sino una forma como un hacer del espíritu creador. ¿Ok? Eso es la primera parte de nuestro análisis, la estilística. Ahora sí, veo las preguntas y conversamos quizás un momento. Forma, la parte estética, fondo, contenido. Entonces tiene que ver más con la semántica. Ya. A ver, respondo primero a Juju. Si entendemos la parte estética como la consecuencia, o sea, la expresión verbal de un espíritu creador, eso primero. Y segundo, que dé cuenta de una experiencia afectiva, imaginativa y valorativa, sí, esa es la forma, ¿no? Esa es la estilística. ¿Ya? Entonces, digamos, lo que le interesa a la estilística es que el crítico literario pueda conectar la forma abstracta con dos cosas, con el hacer del espíritu creador, digamos, del autor, y con las experiencias imaginativas, valorativas y afectivas de la lengua, ¿no? Eso sería, ¿no? Entonces, si estamos entendiendo la forma por eso, sí. Si entendemos la forma solamente como lo abstracto, o sea, lo formal, en términos, si quieres, del formalismo ruso, claro, Alonso te diría que no, ¿no? Porque para Alonso el formalismo ruso va a entender el lenguaje como una máquina. Esa es también una diferencia brutal, ¿no? ¿El lenguaje es una máquina o es una persona? Es una pregunta filosófica, ¿no? Yo creo que es una persona el lenguaje, ¿no? Pero los formalistas lo entendían como una máquina, ¿no? Por eso el texto famoso de Shklovsky, el arte como artificio, era un juego de instrucciones, ¿no? Entonces eso también como críticos literarios nos debe hacer pensar, ¿no? Es interesante, ¿no? O sea, ¿qué implicaría que entendamos el lenguaje como una máquina, por ejemplo, ¿no? Quizás hasta eso estamos yendo, ¿no? A ser un poco más máquinas. Entonces, esa sería un poco la respuesta a Juju. Y claro, fondo, si tú lo entiendes como Eso ahorita Eso sería el otro lado, ¿no? El discurso. Vamos a ver si más o menos estamos en la misma onda. Pero Juju, dime si la parte de forma estilística te queda clara. Ya, chévere, buenas. Entonces, ahorita pasamos ya con la con el discurso. ¿Qué dice Rodo? Más con la semántica. Mm, Rodo, ¿de dónde sacas la semántica? ¿O te refieres a lo que quiere decir en general? ¿O hay un autor ahí que has leído? Que la palabra está muy cargada, así que quiero saber. Lo trataba de relacionar justo con lo que decían, bueno, las anteriores clases, ¿no? Sobre todo con la clase del profesor Mondoñedo. De Mondoñedo. Eh, Me parecía que esta teoría de los estilos va más por el lado de la interpretación, quizá que puede llegar a significar hasta una sola palabra, ¿no? Quizá por ahí va mi observación de que es más apegada a la semántica. Sí, a ver, quizás una diferencia entre la semiótica y la estilística. Esto también es una cosa para conversarla, ¿no? Por eso mi amistosa discrepancia con los semióticos. Es que la semiótica es una disciplina literaria que aún quiere que quiere un poco ser ciencia, pero sabe que no puede serlo. Entonces, está en esa tensión, porque acuérdate que la semiótica es un desarrollo del estructuralismo, ¿no? Entonces, los semióticos quieren darnos estructuras que puedan ser analizadas más objetivamente, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Es difícil un poco dar esas estructuras porque ya vivimos en un contexto donde hacer ciencias de la crítica literaria habría que ver si es posible, ¿no? Yo creo más bien,
si estamos entendiendo lo semántico como la interpretación, la estilística también es una suerte de punto medio, ¿no? ¿Por qué? Y acá, para que quede claro, ¿no? Y de hecho aquí está la cita, ¿no? Una cosa que podríamos pensar, y en términos de estilística no es falso, podríamos decirlo, es que el análisis estilístico es subjetivo, ¿no? O sea, depende de lo que yo sienta, ¿no? Entonces, esa emoción es lo que yo siento y lo pongo en el texto. No, no, ¿ya? Entonces, porque no parece, si estamos viendo por ese lado. Y respondo con algo que está acá atrás, porque sí, eso a veces me preguntan, ¿no? ¿No? Entonces, eh, Charles Bally, ¿ya? Charles Bally, que era discípulo y sucesor de Saussure, miren qué interesante, ¿no? Entonces, decía, le hizo una crítica a Saussure y le dijo, Saussure, tu propuesta es interesante porque Saussure quiere un sistema de la lengua, ¿no? Pero Bally le decía, el problema de lo que le falta a tu teoría de Saussure es un sistema de los afectos y los valores de la lengua, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Bally decía, cuando todos hablamos una lengua, ¿no? Eh, le damos ciertos valores afectivos a la I, por ejemplo, que son diferentes de los valores afectivos de la A, ¿no? Entonces, no es una esencia, pero son valores históricos que se van construyendo durante el tiempo, ¿no? Entonces, Rodó, si yo te digo I, ¿qué se te viene a la mente con la I? La letra I, ¿eh? Mm, La vocal. sí, eso, una vocal simplemente. Pero ¿con qué los relacionarías? Algo. Conecta. Ah, no se me viene a la mente ahora, pero sí, como una I, una I, Como no, una no I. sé qué. A ver, hagamos Sí. ese juego. Todos escriban o pongan, cuando piensan en una I, seamos críticos literarios. ¿Ven? Esto cuesta. No es fácil. Por eso la crítica literaria es todo un tema. ¿Qué se les viene a la mente cuando piensan en I? Hagan conexiones de imágenes. Cualquier cosa que se les venga a la mente. No se les viene nada a la mente con la letra I. Ya, iguana, ok. Pero ahí me estás diciendo, Ángela, por ejemplo, dice la I es más alegre que la A. Tintín, ¿no? Ok. Iguana, ok. Entonces, lo que, por ejemplo, dice Ángela, estaría más cerca de una estilística de la lengua, ¿no? Es decir, que hay valores medianamente objetivos que todos compartimos. Entonces ahí, Rod, espero que se entienda, no es subjetivo totalmente. No es lo que cada uno quiera decir, ¿no? Sino que hay elementos afectivos comunes que todos compartimos. Y esos elementos afectivos comunes, el poeta los agarra para hacer su propio estilo, ¿no? Entonces, les doy un ejemplo estilístico bien clarito. ¿Cómo se ríen los zorros de Arguedas en el zorro de arriba y en el zorro de abajo? No se ríen jajaja, se ríen jijiji. Eso tiene una razón estilística. No es por las puras, ¿no? Entonces ahí está el crítico literario. Eso solamente lo puede hacer un crítico. Eso no lo va a hacer un sociólogo, un antropólogo. El crítico tiene que tener ese oído estilístico para decir, oye, ¿por qué un zorro se ríe jijiji y no jajaja? ¿Se das cuenta, no? Entonces es bien interesante, ¿no? Porque eso hasta se ve, eso por ejemplo, ¿dónde lo vemos? En las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, si yo me río, ustedes que usan WhatsApp, ¿no? Ja, 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 ese es un tipo de risa, ¿no? Jejeje es otro tipo de risa. Jijiji es otro tipo de risa. Jojojo es otro tipo de risa, ¿no? Y jujuju, como el nombre de juju, es otro tipo de risa. Entonces, un análisis estilístico, en el sentido, un análisis estilístico diría, ¿cuál es la diferencia afectiva valorativa de esos significantes de la lengua? ¿No? Pues son diferentes, ¿no? Entonces, eso es un poco a donde va la estilística. Entonces, para responderle a Rodo, digamos que la estilística es una suerte de negociación entre lo más subjetivo, que son los afectos, pero que hay una base común también, ¿no? Porque si no, claro, todo sería objetivo, todo sería subjetivo. Bueno, sigamos. Entonces, pasamos a la siguiente, que es el análisis discursivo, ¿no? Entonces, miren qué interesante, ¿no? Y acá un poquito de literatura. Claro, Jujuju es más burlón, ¿no? Por ejemplo,
Juju, para ti- claro, es más, ves, no me había puesto a pensar, ¿no? Y por ejemplo, el jejeje, ¿cómo lo ven? Hmm. ¿Cómo interpretarían estilísticamente el jejeje? ¿Qué experiencia afectiva, valorativa o emotiva está en un jejeje? Carmen, ¿estás por ahí? Ok, ok, José Rodo dice algo más pícaro, ¿no? Ni jajaja, ni jiji. Muy bien, Carmen, buenazo. Eso que dice Carmen es muy estilístico, ¿no? Ni jajaja, ni jiji. Es un jeje a medias, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos los críticos, ¿no? Es una parte linda. Y eso, y yo siempre le digo a mis estudiantes, esto solo lo podemos hacer los críticos literarios. Por eso es paja nuestra carrera. Esto no lo hace un sociólogo, un antropólogo, no un psicoanalista, ¿no? Porque nosotros somos expertos en la lengua, ¿no? Y eso es algo que no había que olvidar nunca, ¿no? Pero somos unos amantes de la lengua, ¿no? Espero, ¿no? Bueno, entonces, imagínense pues el texto que leímos de Cavalcanti. Acá tengo la edición en italiano. En fin, podríamos analizarlo estilísticamente, decir miles de cosas, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer un análisis rapidito, ¿no? Vamos a ver por acá, ¿no? ¿No? Las flores van contigo y la verdura, esta relación de la amada con las flores, porque las flores son bellas, ¿no? La verdura, el campo, la apertura, ¿no? Y cuanto luce es de amable ver, todo es luz, ¿no? La amada cavalcantiana es luz, nada más, ¿no? Incluso es más que luz, porque es más que el sol. La figura de la amada es más luminosa que el mismo sol, ¿no? Y solamente es casi como un milagro, porque quien no la ve no vale nada. No existe en este mundo criatura, bueno, y además es un, ¿no? Es un soneto, ¿no? En decasílabo parece, y creo que es un endecasílabo perfecto. Habría que ver los ritmos, lo que hacía el profesor Lino, ¿no? Analizar dónde están los ritmos, dónde están los acentos de cada uno, ¿no? Y ver a partir de ese análisis de análisis acentual, ver cuáles son los significados emotivos, valorativos, eh, afectivos de este poema, ¿no? No existe en este mundo criatura de tan clara beldad como placer, y al que en amor no fía, le conjura tu hermoso rostro a dueño tal querer. Eso lo he marcado porque la edición en español es horrible, no se entiende nada. ¿O lo entienden ustedes? A mí siempre me ha costado. Bueno, yo lo entiendo porque lo he analizado, pero... A ver, analicemos esos dos versitos. ¿Qué quiere decir? ¿Se entiende? A mí cuando era estudiante me costaban esos dos versos. Y al que en amor no fía, le conjura tu hermoso rostro adueña tal querer. Es una forma medio rara. Bueno, mientras van pensando, voy leyendo lo demás, dice. O lo pueden escribir también. Las bellas que ahora vi en tu compañía, bueno, hay una figura femenina acompañada de varias. En mucho tengo por tu mismo amor, y ruego que en su mucha cortesía, ¿no? Bueno, ahí están las rimas también, ¿no? Estilísticamente hablando, un análisis estilístico, ¿cuál sería? Que la perfección estructural de este poema quiere expresar la, eh, la perfección de la persona de la cual se habla, ¿no? Que en este caso es la amada. Entonces, por eso escogí el soneto, porque el soneto es una forma cerrada y perfecta. Es redondo el soneto, ¿no? Probablemente con el soneto quiera expresar la perfección de la belleza de la amada a la quien le canta, ¿no? Que es más resplandeciente que el sol. ¿Se dan cuenta? Yo no estoy hablando de poder, ¿ah? El poder no me interesa acá. Estoy hablando simplemente de lo que veo, de lo que el poeta intentó transmitirnos, ¿no? Dice, la que más valga te tribute honor, ¿no? O sea, ahí hay la noción de valor, ¿no? O sea, incluso acá se está trabajando a la figura amada como una suerte de señora, ¿no? Que tiene vasallos. La que más valga te tribute honor, ¿no? Entonces le tributan a ella honor. Y que gozosa esté en tu señoría. Entonces ella es una señora, ¿no? Entonces si el señor feudal tenía sus reinos, ¿no? Y dominaba con el poder,
de la guerra, esta señora dominaba con el poder del amor y la belleza, ¿no? Pues entre todas eres la mejor, ¿no? Entonces, como ven, el poeta nos da una transición, ¿no? Comienza con lo natural, las flores van contigo y la verdura, es un espacio abierto, y luego el poema va transicionando hacia una parte mucho más abstracta y más ética, ¿no? Donde comienza siendo parece que una mujer que está caminando por el pasto, por el verde, con las flores alrededor, y termina más bien siendo adorada por su grupo de amigas como si fuera una señora feudal, ¿no? Asimismo, el soneto perfecto, probablemente en rítmica y en acentuación, da cuenta de la belleza del amado, ¿no? Que también es perfecto. Entonces, por ahí iría un análisis estilístico. Estoy haciendo una cosa muy sencilla porque es una clase introductoria, pero más o menos sería. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si le metemos discurso? ¿Ok? Y lo voy a responder con otro poema. Les hice la pregunta porque en italiano es mucho más fácil de entender. Dice, ¿no? In questo mondo non è creatura, en este mundo no hay criatura, si piena de beltà y di piacere, ¿no? Tan llena de belleza y de placer. Y acá es más fácil, me parece, que en el español, ¿no? Equidamor si teme, o sea, quien teme al amor, o sea, quien de amor teme, ¿no? Su bello rostro lo asegura, o sea, le da seguridad al amado. La sicura vostro bel viso, ¿no? Y como ya el rostro, que es pura belleza, lo asegura, e non può più temere, ya no puede temer al amor. Entonces, en italiano me parece mucho más sencillo que en español, ¿no? Pues la traducción en español es dura, miren, ¿no? La traducción en español es, ¿no? Y al que en amor no fía, le conjura tu hermoso rostro, adueña tal querer. A mí me parece un poco oscuro, ¿no? En cambio, en el italiano, equidamor si teme, la sicura vostro bel viso, e non può più temere. Hasta parece coloquial, ¿no? ¿No? Y quien teme el amor, tu rostro bello le da seguridad y entonces ya no temes, ¿no? Al amor, digamos. Bueno, ¿qué pasaría entonces? Le metemos discurso a ese análisis retórico, perdón, estilístico que hemos hecho. ¿Cuál es eso también apúntenlo. ¿Cuál es la diferencia entre un análisis retórico y estilístico? El retórico solamente le interesa las formas, las formas. El estilístico le interesa la forma, pero ¿qué más que le interesa más? Le interesa los afectos, las valoraciones y las emociones que expresan esas formas retóricas. ¿Ya? De hecho, el profesor Cosman en San Marcos también ha intentado renovar el análisis retórico, ¿no? A través de la neorretórica de Arduini, que es un neorretórico, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí en San Marcos también hay profesores que están renovando la retórica. ¿Qué dice Carmen? Amor y belleza. Amor sin belleza no es amor. Claro, ¿no? Para estos por lo menos. Y Carmen, te va a gustar el siguiente. Entonces les voy a decir cómo sería meterle discurso al análisis, pero a través de un poema. Y le voy a pedir a... ¿quién lo quiere leer? Carmen, ¿tú puedes leer? ¿Quién se anima a leer? Ya a Rodo no le pido porque ya participó. A ver, Ángela. Ah, Cavalcanti. Si una rosa no alcanza la plenitud de tu destreza, Guido no respondería. La dama siempre de espaldas sonrió a un paisaje añorante. Puesto que esa mujer, más que razonar, sueña, ella es en su quietud más vieja que tu exilio, y si otro besara su cuerpo amado, ¿tu regreso sería inútil? Como cualquier locura, viento o blasfemia que mueva a quien tanto ambiciona, puesto que esa mujer no ambiciona sino sueña, se ha mantenido joven en su pobreza. Y si alguien derramara el vino atento sobre ella y otro la besara en su coño, ¿qué sería entonces si un viajero? Ok, muchas gracias, Ángela. Entonces, este poema, y espero que lo podamos comentar, es la respuesta de nuestra Carmen Ollé, poeta peruana, a Guido Cavalcanti, ¿no? ¿Qué le está diciendo? Y además es un poema muy interesante porque es un poema que se titula Cavalcanti, ¿no?
Carmen Ollé, ¿no? Poeta peruana de los 80, sanmarquina también, le está respondiendo, ¿no? A Cavalcanti. Entonces, leámoslo un rato. ¿Qué le está diciendo? Ideas. ¿Qué le está diciendo Carmen Ollé a Cavalcanti? Le está diciendo demasiadas cosas. Les doy un minutito. Anímense, láncense con cualquier cosa. También puede ser una duda que tengan, ¿no? Creo que lo está como cuestionando o le está dando la contraria a Kant. Muy bien, le está dando la contraria. Y ahí, como le diría pues a mis estudiantes, ¿en qué verso ves eso, estimado? Dame un verso, cualquiera. A mí me llama más la atención el tercer verso, bueno, en la primera estrofa en general, ¿no? De la dama siempre de espaldas sonrió a un paisaje añorante. Bacán, ¿no? Muy bien, entonces ahí ya Rodo ha entrado al análisis del discurso. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente. El análisis estilístico, estamos casi anonadados, ¿no? Un poco viendo qué quiso decirnos el autor, cuál es esa experiencia afectiva, emotiva, valorativa que tuvo, ¿no? ¿Qué refleja de esta psique creadora eso que nos está diciendo a través de la expresión verbal? En cambio, cuando analizamos discurso, analizamos poder, relaciones de poder. ¿No? Entonces, como muy bien dice Rodo, acá dice, pues, ¿no? La dama siempre de espaldas sonrió a un paisaje añorante. Entonces, ¿dónde está acá la tensión discursiva entre Cavalcanti y Ollé? Que en el caso de Cavalcanti, la mujer es un rostro, es un rostro iluminado por el sol, digamos, y más que el sol todavía, ¿no? Y Cavalcanti, y Ollé, ¿qué le dice? Estoy de espaldas, a mí no me miras. Es una postura, ¿se dan cuenta? Entonces es bien interesante cómo acá estamos jugando en términos discursivos para ver cómo Cavalcanti, el Cavalcanti de Oye, le responde al Cavalcanti histórico. Bacán, Rodó. Sigamos, otra más. ¿Qué verso les llama la atención? ¿Dónde ven la respuesta de Cavalcanti? ¿Qué otra cosa de la representación de la femenino sería imposible en Cavalcanti que Carmen Oye está diciendo, oye, sí, así también se puede decir algo sobre el sujeto femenino? ¿Qué se les viene a la mente? Cualquier cosa. A ver, ¿quiénes no han participado todavía? Jorge, Alberto, Carmen, Juju, que ahí siempre está participativa. Mándense con algo. No sean tímidos, tímidas. Carmen, creo que quieres decir. Ya, muy bien. Exacto. Muy bien ahí, Carmen, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, Carmen ya está dándose cuenta de que Carmen Ollé de hecho, es feminista, ¿no? Con lo cual ya está introduciendo también un discurso de poder para cuestionar el discurso de poder de Cavalcanti, ¿no? Entonces, sigamos leyendo, ¿no? Puesto que esa mujer, más que razonar, sueña, ¿no? Entonces, parece que hay una racionalidad más fuerte en la mujer que la razón masculina, que es el sueño, lo onírico, ¿no? Ella es en su quietud más vieja que tu exilio, o sea, la quietud de la figura femenina tiene más historia que la política masculina, ¿no? Porque Cavalcanti estaba exiliado cada rato por la política, ¿no? Y luego viene la otra parte muy bacán, ¿no? Ya Oye le dice, yo no espero ya a nadie. ¿Por qué? Porque puede haber otro. Y si otro besara su cuerpo amado, ¿tu regreso sería inútil? Si otro me besara, ¿para qué vuelves ya? Ya no eres el único, ni siquiera eres el amado, ya no soy ni tu amada. Olvídate, Cavalcanti. ¿No? Es muy, muy, muy bonito, es un muy buen poema, además. Y tiene otra rítmica. Y esto también lo podríamos analizar en términos estilísticos, ¿ah? Pero ahorita estamos haciendo un análisis del discurso de este texto. Como cualquier locura, viento, blasfemia que mueva a quien tanto ambiciona, ¿no? ¿Quién es el que ambiciona tanto? El varón, probablemente, Cavalcanti. Puesto que esa mujer no ambiciona, ¿no? Ahí nuevamente, ¿quién ambiciona? Cavalcanti. Pero la mujer o la representación de la figura femenina que hace, sueña. Se ha mantenido joven en su pobreza,
no envejece, ¿no? Acá curioso, ¿no? Pero también es pobre. Y acá habría que ver si esta pobreza está interpretada de una manera negativa, positiva, o hay una tensión, una ambigüedad en esa palabra, ¿no? Y acá viene lo más potente, ¿no? Y acá, y Oye es acá muy inteligente, porque los dos últimos versos es como la patada en donde ustedes quieran a Cavalcanti, ¿no? Y si alguien derramara el vino atento sobre ella, miren el verbo, ¿ah? Hago análisis estilístico, derramar, ¿no? Piensen en su cabeza qué resonancias afectivas, valorativas, se les viene a la mente con... Uy, creo que dejó de grabar esto. Ah, no, está grabando, felizmente. ¿No? ¿Qué resonancias afectivas se les viene a la mente con el verbo derramar? Entonces, derramar es una cosa que rompe las formas, ¿no? Que se abre, ¿no? Entonces, que se entrega, ¿no? Es una cosa, es romper la forma, literalmente, derramar, ¿no? Y si alguien derramara el vino atento sobre ella, y otro, y acá es ya el culmen, y otro besar en su coño, ¿qué sería entonces si un viajero? Para colmo, el final es abierto, 3 puntos. Entonces, miren, frente a la perfección del soneto cavalcantiano, análisis estilístico, que da cuenta de la perfección del sujeto femenino que representa, ¿no? Esta psique creadora, en el caso de Carmen Ollé, tenemos un verso libre, un poco caótico, con mucho ritmo, y que además acaba en 3 puntos. Con lo cual, el cuerpo del poema, en términos estilísticos, da cuenta de una experiencia de feminidad completamente contemporánea. ¿Ok? Entonces estoy mezclando ya estilística con análisis discursivo. Entonces se dan cuenta. Entonces, eso es lo paja del análisis discursivo, estilístico discursivo, que puedes ir del cuerpo del texto a las relaciones de poder y juegas. ¿Ok? Entonces, eso es. Y como dice ahí Carmen, claro, es la independencia, ¿no? Vamos rapidito con Foucault y ya para ir cerrando. Y si hay preguntas, por favor, háganmelas, interrúmpanme nomás o las pueden decir también por el chat, porque sí sería bonito. Bueno, para Foucault, ¿qué es el discurso? Es aquello que deseamos, ¿no? Dice Foucault, por más que en apariencia el discurso sea poca cosa, las prohibiciones que recaen sobre él, y acá ay, ¿cómo se dice? No me acuerdo, ¿cómo se dice? Bueno, un apunte. Yo entiendo el discurso desde Foucault, ¿ok? No desde la semiótica. Entonces, ahí por si acaso, ¿no? Entonces, cuando yo hablo del discurso en términos de Foucault, discurso de poder, ¿ya? Porque cuando Marcos habla del discurso, él habla del discurso desde lo semiótico, ¿ya? Entonces, también ahí para que vean la diferencia, ¿no? Diferencia amistosa, por si acaso, o sea, ¿no? Distanciarse por teorías es absurdo, ¿no? Pero bueno, en fin, aunque hay críticos que se molestan, de que, tonteras, ¿no? Finalmente, la idea es cómo entramos al texto mejor, ¿no? Por más que en apariencia el discurso sea poca cosa, las prohibiciones que recaen sobre él revelan muy pronto, rápidamente, su vinculación con el deseo y con el poder. Así como la persona está atravesada de poder y deseo, el texto literario como persona también está atravesada de deseo y poder. Y esto no tiene nada de extraño, pues el discurso, que el psicoanálisis nos lo ha mostrado, no es simplemente lo que manifiesta o encubre el deseo, es también el objeto del deseo. Deseamos el discurso. Pues la historia no deja de enseñárnoslo. El discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, el marxismo, está haciendo alusión al marxismo, sino que el discurso es aquello por lo que y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse. Entonces, en nuestro pequeño análisis de Cavalcanti y Carmen Ollé hay una lucha pues, de poder discursiva. Porque Carmen Ollé quiere apropiarse del discurso poético y lucha contra quién? Contra el discurso cavalcantiano, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay una necesidad, hay un poder ahí, ¿no? Y ahí conectamos con la estilística. Carmen Ollé lo hace para afirmar su propia personalidad o estilo creador, ¿no? Entonces vamos jugando, seguimos jugando estilística, discurso, y análisis del discurso, estilística, análisis del discurso, ¿no? Entonces, eso es un poco
lo que a mí me parece súper útil para analizar literatura. ¿Qué más sigue Foucault? ¿Qué más dice Foucault? He aquí la hipótesis que querría proponer esta tarde, dice Foucault, en el análisis, en el orden del discurso de 1970, con el fin de establecer el lugar o quizás el muy provisional teatro del trabajo que estoy realizando. Supongo que en una sociedad de la producción del discurso, o sea, lo que podemos y no podemos decir, está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. Entonces, el discurso de poder que quiere tiene procedimientos para dominar el acontecimiento aleatorio, es decir, aquello que es incontrolable, ¿no? Para esquivar la pesada materialidad del lenguaje, ¿no? Entonces, como el discurso quiere lograr, el discurso de poder quiere hacer eso, ¿qué genera? Procedimientos de exclusión. Esto se puede decir, esto está prohibido, el tabú. Esto es una pizca de Foucault, por supuesto, Foucault es gigantesco, ¿no? Pero es para que entiendan un poco el análisis estilístico discursivo, ¿no? O que quizás ya lo entienden completamente también, ¿no? Pero como es un curso introductorio, estoy intentando hacer introductorio. Separación y rechazo, ¿no? La palabra de loco. ¿No? Lo que dice el loco no vale. Lo que dice el cuerdo sí vale. Verdadero y falso, ¿no? Hay discursos que asumen que un discurso es verdadero y otro es falso. Entonces, ¿cuál sería un tabú? ¿No? Por ejemplo, volvamos a nuestro análisis, a nuestros textitos. Por ejemplo, para Cavalcanti, la mujer o el sujeto femenino solo es un rostro, un cuello y con las justas un hombro, ¿no? Es rostro, cuello y hombro. Por eso la imagen de Archimboldo ahí. ¿Ya? Quizás un pecho, ya, pero hasta acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es su tabú? Su tabú son las otras partes del cuerpo femenino. ¿Qué hace Carmen Ollé? Destruye el discurso de poder de Cavalcanti y diciendo, coño, pues, tengo un coño también. ¿Ok? Entonces, ahí está esa lucha de poder que Foucault nos está proponiendo. Entonces, nuevamente, estilístico, discursivo, estilístico, discursivo. ¿Ok? Foucault también habla sobre estos discursos, ¿no? De poder. El comentario, ¿no? Por ejemplo, ustedes como críticos leen al profesor tal, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, lo que dice el profesor debe ser verdad, ¿no? ¿Qué diría Foucault? El comentario también es un discurso de poder. Hay que cuestionar, ¿no? El comentario limita la proliferación del sentido, claro, porque el sentido se desborda, ¿no? Se derrama como el vino de Carmen Ollé. Pero a través del comentario, un texto fundador, la Biblia, se interpreta, repite y conserva. No produce nuevos discursos, sino que mantiene viva la verdad del discurso que es un efecto del comentario. O sea, la verdad no es que exista, sino la verdad es un efecto del comentario. El crítico te hace creer que lo que estás leyendo es la verdad, ¿no? Foucault dice, oye, duda de eso, pues. En Perú pasa algo muy curioso. Se ha hecho un sentido común la historia de la literatura de Mariátegui, ¿no? Que está en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Él, por ejemplo, ahí dice, ¿no? Para mí Vallejo es mejor que Hidalgo. Ya, pues. Entonces ahí tú tienes dos opciones. O le crees a Mariátegui o dudas de Mariátegui, ¿no? Quizás tienes otra posición, ¿no? Entonces Mariátegui es muy fuerte, ¿no? Entonces eso es lo que nos propone Foucault, dudar de los comentarios, ¿no? Foucault es más radical y dice, hay que dudar también del autor, ¿no? Porque el autor es alguien que nos dice que controla la producción del discurso, permite clasificar, delimitar y atribuir un conjunto de textos a una identidad. El autor no es origen, sino principio y orden y control del sentido. Lo que le dije al inicio, ¿no? Dudar del texto, ¿no? Cuestionar también al autor histórico en este caso. La organización de las disciplinas. Las disciplinas científicas y académicas establecen qué enunciados son válidos y funcionan mediante reglas internas que definen métodos, objetos, criterios de verdad y exclusión de lo no científico, ¿no? Eso también es otra forma de exclusión. Entonces dice Foucault, el comentario limita el azar del discurso por medio del juego de una identidad que tendría la forma de la repetición y de lo mismo. Es decir, si le creemos al comentario, vamos a estar dando vueltas sobre ese comentario y nunca vamos a decir nada nuevo realmente, ¿no? Es como que mi lectura parte de Mariátegui. Bueno, si tu lectura parte de Mariátegui, vas a estar siempre comentando a Mariátegui y no vas a salir de ahí.
¿no? Si tu lectura parte de Cornejo Polar, la heterogeneidad, bueno, será siempre un comentador de Cornejo Polar. Entonces, ¿a qué nos invita Foucault? A ir más allá de los comentarios, para tener una perspectiva más crítica, ¿no? Dice, el principio del autor limita ese mismo azar por el juego de una identidad que tiene la forma de la individualidad y del yo. Bueno, eso sería un poco lo que yo quería compartir con ustedes, ¿no? Tengo algunos ejemplos aquí para que vean cómo esto se hace patente para una práctica de crítica literaria, ¿no? Entonces, en el caso de Foucault, Foucault le interesa rescatar en su análisis lo singular, ¿no? Y cuestionarlo, lo que siempre se repite, la serie, la regularidad, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, todos los autores del Renacimiento hablan de la mujer como si fuera un rostro y que nunca habla? Esa es una regularidad, ¿no? Entonces Foucault critica esa regularidad, ¿ok? Es un análisis de los discursos de poder. En cambio, Alonso, por el otro lado, lo que le interesa es un poco lo que hemos hecho, ¿no? Exacto, Juju. Y también Foucault, muy bien. De hecho, Foucault dice en un texto que se llama, me parece, el texto se llama Nietzsche, Marx y Freud, es de 1967, ¿no? Que él no duda, él duda mucho no de Marx, de Foucault y Freud, no de Marx, de Nietzsche y Freud, sino de los Foucaultianos, derridianos, perdón, Foucaultianos, marxistas, nietzscheanos y freudianos, ¿no? Entonces, claro, si uno es coherente con la propuesta de Foucault, hay que dudar también de Foucault, correcto, ¿no? Estoy muy de acuerdo, ¿no? Por eso, justamente, como yo dudo de Foucault, le digo, Foucault, no eres suficiente, pues. ¿No? You are not enough, no eres suficiente, necesitas de alguien más, ¿no? Es que nadie es suficiente, eso quiero que lo entiendan, porque para analizar una persona, como y dijimos al inicio, ninguna teoría es suficiente, ¿no? Entonces, por eso hay que un poco hacer dialogar las teorías, ¿no? De una manera lo más ecléctica posible, creo yo. Bueno, y en el caso de Damaso, propone más bien la creación, la unidad, la originalidad y la significación. ¿Ok? Entonces, eso sería. Finalmente, ¿cómo comparar dos textos en términos estilísticos discursivos, ¿no? Y ya con eso termino, y luego quizás hay preguntas, ya lo vamos viendo. Escoge dos textos que desees comparar y léelos con atención. Busca un criterio objetivo, cuerpo, de comparación. Puede ser un criterio fonológico, rítmico-métrico, léxico, sintáctico o temático. Elabora una hipótesis, propuesta de lectura. ¿Qué quiero demostrar con mi comparación? Lleva a cabo el análisis estilístico discursivo de ambos textos, ¿no? Ahí está la propuesta, ahí está, ¿ok? Y luego entonces, el análisis estilístico discursivo sería la metodología que creo yo que todo crítico literario debe tener, ¿no? Que es un poco lo que acabamos de hacer. Y luego ya vendrían los enfoques teóricos, ¿no? Esta es una sesión quizás un poco metodológica, ¿no? Que es lo que me interesaba. Entonces, si tú ya sabes hacer análisis estilístico discursivos potentes, y eso es mi objetivo como profesor, ya puedes lanzarte a escoger teóricos para que potencien tu análisis estilístico discursivo. Puedes elegir un enfoque hermenéutico fenomenológico, un enfoque formalista, un enfoque bartesiano, uno blumiano, bachelardiano, ingoldiano, un enfoque frástico, interpretar un poema a partir de su representación con una imagen, ¿no? Pero un crítico literario tiene que tener lo estilístico discursivo. Si no, créanme, el análisis es bien flojo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo estudiantes que me dicen, profesor, yo voy a analizar según Bachelard, ¿no? Y pucha, y no analizan, un poco me hablan de la teoría de Bachelard. Voy a hacer lo real del lacaniano en el texto de Argueda, ¿no? Y terminan hablando de Lacan, ¿no? Entonces, yo quiero que hablen del texto. Y para hablar del texto necesitas estilística y discurso, ¿no? Creo yo que no hay otro, me parece, ¿no? Pero es una propuesta, evidentemente, ¿no? Y como toda propuesta, se puede criticar y se puede conversar. Entonces, ¿cómo serían dos ejemplos de esto? ¿No? La metodología del presente ensayo es estilístico-discursiva
voy a dar solamente un ejemplo. El enfoque teórico es fenomenológico, inspirado en Gastón Bachelard y su estudio de las imágenes elementales como modo de experiencia poética del mundo. Entonces, esta sería una forma de introducir la metodología, que es estilístico-discursiva, y el enfoque teórico para analizar. Ejemplo, ¿qué es lo que hemos hecho en esta sesión? Tengo un ejercicio, pero ya por el tiempo, no quiero quitarles mucho tiempo también. Y vamos a ver dos videos y todo, pero prefiero quizás conversar. Acabo con esta y la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Cuando la amada responde. Una aproximación hermenéutico-literaria a Las flores van contigo, siglo XIII, de Guido Cavalcanti, y Cavalcanti, 1988, de Carmen Ollé. Ese sería el título. El presente ensayo propone un análisis comparativo de Las flores van contigo, de Guido Cavalcanti, y Cavalcanti, de Carmen Ollé, en cuanto a ejemplos de las continuidades y rupturas en la representación de la figura femenina en la historia de la literatura occidental. ¿Ok? Primer párrafo, ¿qué hago? Presento el corpus y una pequeña contextualización. Sigo. La metodología es estilístico-discursiva. Ya ustedes saben que detrás de esta propuesta están la estilística española y el análisis del discurso de Michel Foucault, que también es una suerte de ejercicio intercultural, porque es poner a dialogar a franceses, digamos, postestructuralistas con estilísticos españoles, ¿no? Y el enfoque teórico es hermenéutico literario, inspirado en René Girard, quien propone utilizar la literatura como teoría. En este sentido, las concepciones del amor de Dante Alighieri y Guido Cavalcanti serán retomadas como imágenes arquetípicas para comprender la transformación de la representación de la figura femenina. Ahí estoy diciendo un poco lo que voy a hacer en términos metodológicos y en términos teóricos. El criterio de comparación del análisis es la representación del espacio donde esta figura aparece. El jardín, en el caso de Cavalcanti, y el bar, en el caso de Carmen Ollé, asumiendo que es un bar. La primera parte examina las relaciones de la representación de estos espacios en relación con el amor cortés y el dolce stil novo, ¿no? O sea, ahí en la primera parte se analizará qué relación hay del jardín con el amor cortés y el dolce stil novo, y el bar, ¿no? Con el amor cortés y el dolce stil novo. La segunda se enfoca en la transfiguración contemporánea del espacio amatorio en uno de empoderamiento femenino, donde la Giovanna cavalcantiana se convierte en un personaje de la Lima ochentera. Esa es la propuesta, pues, de análisis. Al final del ensayo se habrá demostrado la complejidad de las relaciones de homenaje y crítica que la poeta peruana establece con el representante del Dolce Stil Nuovo, ¿no? Entonces, esta sería una sumilla, ¿no? Que parte un poco de esta propuesta de hacer un análisis estilístico discursivo, ¿no? Que en términos ya si quieren teóricos y filosóficos, parte de la hipótesis de que un texto literario debe entenderse como una persona, ¿no? Entonces, bueno, tengo un ejercicio más, pero creo que conversemos un rato, ¿no? Porque, sí, para escucharlo, ¿no? O a menos que quieran hacer el ejercicio, ¿no? Es ver un video, ver dos videos y, y comentarlos un poco, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias entonces. Ustedes dirán, preguntas, comentarios, dudas, o vemos el video quizás. ¿Qué dirían? A ver, ¿algún comentario? Hay que hacer el ejercicio en todo caso. Eso. Ya, bueno, hagamos el ejercicio entonces. Entonces, un poco mi ejercicio es para poner esto en práctica, es, ok, entonces simplemente, ¿no? Eh, hay dos nociones teóricas que son claves para un análisis hermenéutico literario. Un análisis hermenéutico literario, que es el que yo les proponía en esta sumilla que hemos hecho juntos, digamos, es que las teorías literarias funcionen como marco teórico también, como enfoque teórico, ¿no? Entonces, ¿cómo los conceptos de amor de Dante y Cavalcanti pueden funcionar como marco teórico, ¿no? Entonces, primero hay que entender cuáles son los conceptos de amor, ¿no? Que hay. Entonces, uno, por ejemplo, es el amor cortés. Lo voy a pasar rapidito nada más, ustedes lo deben conocer. Eh, lo que me interesa, ¿no? El espacio donde se ama para el amor cortés de los trovadores es la corte, ¿no? Son espacios aristocráticos para hablar del amor. El amante es un vasallo,
evidentemente varón, ¿no? Y hay pasos para amar, ¿no? El primero está el que ruega, el que sufre, el que ruega, el que entiende, y la señal es la señal que le da la dama, ¿no? El amor es una contradicción, ¿no? Siempre hay dolor, es secreto, es sufrimiento, es adulterio, y el caballero se educa, ¿no? A través de ese sufrimiento, ¿no? ¿Ok? Ese sería un primer concepto amoroso que nos va a permitir, que nos va a funcionar como enfoque teórico para analizar textos, ¿no? En este caso, videos. Hay, como ven, el eje es vertical, ¿no? El eje es vertical. Ya, buenazo, Carmen, video, sí. El eje es vertical y como ven, la madre está arriba y el caballero está abajo, ¿ok? El otro concepto teórico es el de Dante y Cavalcanti, ¿no? Que es el Dolce Stil Novo. Ya no hay verticalidad, sino hay horizontalidad. Ya no es un palacio o un bosque idealizado, sino ¿qué cosa es? Es la ciudad. Entonces, en el Dolce Stil Nuovo, el poeta entra a la ciudad. Ya no quiere estar encerrado en el castillo, sino justamente está influenciado por San Francisco de Asís, que es salir del monasterio, salir del castillo, ver el paisaje, ver la ciudad, ¿no? Es una experiencia amatoria urbana, ¿ya? ¿Ok? Y horizontal, porque Dante en la vida nueva conoce a Beatriz mientras está caminando, pues, ¿no? En la ciudad, ¿ya? Otra característica es que ya el amor no es solamente sufrimiento, sino que hay un amor casi crístico. Beatriz es una suerte de Cristo femenino, ¿ya? Entonces, nada más suficiente. Dicho eso, vamos a ver dos videos, ¿ok? Y ustedes me van a decir cuál pertenece al Dolce Stil Novo y cuál pertenece y no, Juju, nada, muchas gracias. Eh, sí, véanlo cuando puedan, ¿no? Porque va a quedar grabado. Vamos a ver dos videos de un grupo pop contemporáneo argentino y ustedes me van a decir cuál de los videos pertenece al Amor Cortés y cuál al Dolce Stil Nuovo en base a esta breve explicación que he dado, ¿no? Y luego les mostraré cómo hacer una sumilla para articular textos clásicos con textos contemporáneos como los videos, ¿no? Y ya, y con eso nos vamos. Entonces veamos los videitos y cerramos con eso. Entonces, primer video. Tengo que luchar con los... Sí, lo bueno que también que esto queda grabado, entonces yo de paso me voy a escuchar también después. A ver, ¿dónde está? Share. ¿No? Entonces lo que quiero que vean es, primero, cuál es, ¿no? Amor Cortés o Dolce Stil Nuevo y las diferencias, ¿no? Que es algo bien clave. Bueno, voy a ponerlo, me confirman si se escucha, por favor. Ahí Rodo, me avisas, o Ángela. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo se pone esto? Reino de Miranda. El príncipe está ¿Se escucha? A ver, ahí están confirmándome. Sí. Ya, perfecto. Muy bien. muy intrigado. Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Ya no se escucha.
Bien, entonces vamos a ver el otro In a video. moment, Todd's mom will read her son's internet browsing history. What? ExpressVPN apps keep your activity and identity. Vamos a ver el otro video solamente para compararlo. Acuérdense que la pregunta es cuál, digamos, pertenecería al amor cortés y cuál al Dolce Stil Nuovo y cuál se aleja también de este, ¿no? O cómo se alejan de estos arquetipos literarios, ¿no? Estamos haciendo un análisis ya, un enfoque más hermenéutico literario, es decir, analizar, ¿no? Textos contemporáneos a partir de concepciones literarias, ¿no? Entonces, en este caso son el Dolce Stil Nuovo y el Amor Cortés. Entonces, veamos el segundo video y luego lo conversamos un ratito y con eso ya terminamos la sesión. A menos que se quieran quedar conversando un rato más, ¿no? Estoy un poco, no quiero retenerlos tanto tiempo. Hola, me llamo Nico Villalba y dedico mi tiempo Ya. Yo siento por ti. Muy bien, comentarios. Si quieren pueden participar. Igual estoy leyendo acá algunos comentarios. Pueden escribir también. ¿Qué dice Carmen? Parece Amor Cortés el primero. Ujú. A ver si escriben más para ir comentando. Ángela, creo que el primero sería una forma de parodia del Amor Cortés. Ujú. Luego Carmen dice, en el segundo todo es horizontal, todos en el mismo nivel. Ujú. Ok, y ahí yo les digo, ¿no? Exacto, ¿no? Ven cómo las conexiones estilísticas
cómo se ven, ¿no? Pero ahora hay que ver las discontinuidades discursivas, ¿no? Hay grandes cambios también. La parodia sería una de ellas, ¿no? Ángela, ¿en qué consistiría la parodia? Yo creo que si bien utilizan toda la estética del Almor Cortés, es decir, la vestimenta, el bosque, la disposición de los personajes, la actuación de los mismos no corresponde al Amor Cortés porque más bien va mucho más allá, ¿no? Y no actúan como se espera. Exacto. Muy bien, Ángela, ¿no? Entonces dense cuenta, ¿no? Miren cómo un concepto, ¿no? En el primer video de verticalidad, superioridad versus inferioridad, que revierte el de abajo, toma el poder. Correcto. Muy bien, Carmen, excelente, ¿no? Entonces, como ven, acá ya hay una relación de una lucha de poder discursivo, ¿no? Entre el concepto de amor cortés tradicional y la reelaboración de este texto audiovisual, que es el video de Miranda, ¿no? Entonces, estamos haciendo una aproximación, un enfoque teórico hermenéutico literario, es decir, estamos utilizando conceptos literarios para analizarlos como teoría y aplicarlos en textos contemporáneos, ¿no? Entonces, como muy bien han dicho Ángela y Carmen, en el Amor Cortés, por ejemplo, no sé si vieron la corte, hay un castillo, ¿no? Entonces, ahí hay una relación, por ejemplo, estilística, hay una relación de igualdad, si quieren, ¿no? Formal, además, que podemos ver, es un castillo, pues, ¿no? Y en el caso del Amor Cortés también, pues, ¿no? El amante como vasallo, como muy bien también lo vio Ángela, ¿no? Aunque acá hay una lucha discursiva, ¿no? Porque en el caso del video, el amante ya no es masculino, sino es femenina, ¿no? Es ella, ¿no? Entonces, ella es la vasalla y más bien, ¿no? El señor, ¿no? Sería, o el amado sería él, ¿no? Y ahí uno diría, oye, pero ¿qué hemos vuelto? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Dónde está? Pero lo interesante es que en esta canción, al final, es ella, ¿no? La que tiene este poder para acabar con este amado, que no le hace caso, pues, ¿no? Digamos. Otra cosa interesante es, no sé si vieron los pasos del amor. ¿No? Ella en cada momento tiene pasitos. Primero le pinta un cuadro, luego hay un concurso de fuerza, ¿no? Y ya luego pues ya le canta la música y al final, como no hay druts o factum y como no hay señal, como no hay nada que él diga, oye, ya ven, ella no se pone a sufrir como el trovador. ¿Qué hace? En lugar de sufrir, ¿qué hace Rodo en lugar de sufrir esta amante? Bueno, sí sufre, pero ¿qué más? A ver, ahí. Comenten todo lo que quieran. Toma el poder, exacto, ¿no? Entonces, como ven, ahí está la lucha por el discurso, ¿no? Entonces, podríamos decir que este texto audiovisual lo que quiere es tomar ese discurso de poder, que es el amor cortés. ¿Por qué ese discurso de poder? Porque determina qué es lo que hay que hacer o no para amar. Ese es el amor, ese es el discurso de poder. Es casi cito de Foucault, ¿no? Entonces, lo que hace este texto audiovisual es decirle no. ¿No? Hay otras formas de amar y probablemente formas muy peligrosas, ¿no? Simbólicamente hablando, ¿no? Porque claro, esa muerte no quiere decir que vamos a matar a alguien cuando no nos haga caso, pero puede haber otras formas de interpretarlo simbólicamente, ¿no? Aunque también pasa eso, ¿no? Otra cosa importante es el espacio del bosque. Como buenos medievales, en el mundo medieval el bosque era de temer. ¿No? De hecho, por eso sí surgen los bestiarios. Los bestiarios son seres que habitan fuera de los castillos, en este bosque infinito que no sabemos qué cosa es, ¿no? Y en este caso también el bosque es el lugar fuera del castillo donde se produce el asesinato. Es un espacio malo, digamos, ¿no? Ahora, y en el caso ¿no? Entonces acá miren, interesante cambia esto, ¿no? Ahora, en el caso del amor cortés, del Dolce Stil Nuovo, como bien también han dicho, ¿no? Carmen. A ver, voy a ver los comentarios si hay más. Claro, como Carmen dice, ¿dónde está? En el segundo todo es horizontal y todos en el mismo nivel, ¿no? Pero ¿qué más? Hay muchas cosas más, ¿ah? A ver, vean las características, no sé si se les ocurre alguna relación más. Entonces ya respondieron bien la primera pregunta, ¿no? El primer video es más una reactualización o una parodia, si quieren, del Amor Cortés y el segundo estaría más en la onda del Dolce Stil Nuevo, ¿no? Pero ¿qué más hay con el Dolce Stil Nuevo? A ver, los leo. Genial, Ángela, no te preocupes. Muchas gracias.
Igual ya terminamos en unos minutos, creo, ¿no? Sí, en 3 minutos terminamos. Eh, Quizás una cosa importante es el tema de la religión, ¿no? Del amor como fuerza mística, ¿no? Solamente que en el caso de Lo que siento por ti, esta figura amada es una monja, ¿no? Es una monja Hello Kitty, ¿no? Entonces ahí también hay otra idea, ¿no? Otra cosa, otra diferencia relevante es que el amor para Dante Alighieri es un amor universal y absoluto y casi y místico, pero es heteronormativo. En el caso de Miranda, el amor es universal, es místico, ¿no? ¿No vieron el rayo que salía? ¿No? O sea, venía de afuera ese amor, o más bien era una cosa de que de adentro salía, pero hay una reivindicación del amor homosexual al final. Entonces, ahí hay otra lucha discursiva, se dan cuenta, ¿no? ¿Ok? Entonces, exacto, el discurso es paz y amor, pero un amor ya no heteronormativo, sino un amor completamente libre, que ya no importa el tema del género, ¿no? Entonces, eso también me parece interesante, porque es un texto argentino, además de la segunda mitad del 2015, creo, 2016. Bueno, terminamos entonces, estimados. ¿Cómo haríamos un análisis estilístico discursivo de esto? Entre Amor Cortés y Dolce Stil Nuovo Argentinos. Una aproximación hermenéutica a puro talento de 2013 y Lo que siento por ti 2009 de el grupo Miranda. El presente ensayo propone un análisis comparativo de las canciones Puro Talento y Lo que siento por ti del grupo argentino Miranda, representantes de la música pop hispanoamericana del siglo XXI, en el que los tópicos del amor occidental se transfiguran gracias a una sensibilidad contemporánea. ¿Ok? Entonces, corpus y pequeña contextualización. La metodología es estilístico-discursiva, ya saben de qué se trata, y el enfoque teórico hermenéutico-literario, inspirado en Giorgio Agamben, quien utiliza la literatura como teoría. En este sentido, las concepciones del amor de Dante Alighieri y Guido Cavalcanti serán retomadas como imágenes arquetípicas para comprender la representación del ser amado. El criterio de comparación del análisis es la representación, nuevamente, del espacio donde la experiencia del amor se produce. El castillo, en el caso de la primera canción, y el parque en la segunda. En la primera parte se examinan las relaciones de la representación de estos espacios en relación con el amor cortés y el Dolce Stil Nuevo. Y en la segunda se analiza la transfiguración contemporánea de los tópicos amorosos, donde Beatriz se convierte en una religiosa Hello Kitty y la señora Cortés en asesina romántica. Al final del ensayo, se habrá demostrado que el amor funciona como artefacto histórico cuya transformación responde a las sensibilidades del presente. ¿Ok? Entonces, espero que esta pequeña sesión les haya servido un poco, les dé algunas luces. Es un poco lo que habíamos planeado en en este pequeño curso, es darle a ustedes herramientas para que puedan abordar los textos literarios, ¿no? De manera concreta y práctica. Eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Una de las cosas que a veces falta mucho en la academia son metodologías medianamente claras para que ustedes puedan abordar los textos de manera real, ¿no? Entonces yo creo que es un buen cierre porque con esta propuesta de análisis estilístico discursivo y los enfoques teóricos se pueden hacer análisis bien interesantes y bien relevantes, ¿no? Y creo que si los complementan con tanto la propuesta de análisis de imágenes del profesor Estela, la semiótica del profesor Mondoñedo y el análisis versológico del profesor Lino, creo que tienen un buen combo. Así que nada, no quiero entretenerlos más. No sé si hay preguntas, pero si es que no las hubiera, este sería el cierre de nuestro curso. Y muchísimas gracias por haber asistido, por estar interesados. Y eso sería el final, ¿no? Muchas gracias y me quedo si hay preguntas, pero ya también para cerrar el tema de la sesión por si alguien quiere irse, ¿no? Listo, muchísimas gracias. Ahora sí, recibo preguntas. Creo que Sí, Rodo, coméntame. profesor, sobre, no sé, quizá podemos escribirle para alguna bibliografía o quizá mayor detalle sobre estos conceptos Sí, o claro. sobre el propio análisis. Sí, 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 sí. Bueno, para comenzar, escríbanme, porque si bien es cierto, compartimos los videos, no compartimos los PPTs, creo. Entonces, en todo caso, escríbanme y yo el PPT, si quieres, también te lo puedo enviar para que lo tengas, ¿no? Y si tienes alguna consulta bibliográfica, también te puedo dar algunos alcances por allí. Voy a poner mi correo en el chat para que lo tengan. Bueno, igual creo que está en la, en los temas, en los datos, ¿no? Para informes. Pero ahorita lo escribo, ¿no? Para que lo tengas.
A ver, vamos a ver. Juan este. Ya, ya está. Ese sería Rodo. Entonces, nada, quedo atento. Te envío el PPT y podemos ahí seguir conversando ya por vía correo. Listo. Muchas gracias, profesor. Listo. Muy bien. Entonces, nada, eso sería, estimados. Y nos estaremos viendo en otro curso del doctorado, que ya viene. Cuídense. Chao, chao.